Bienvenidos a este espacio Escuela Crítica de Ciencias Sociales. Me acompaña mi gran amigo José Mercado. ¿Cómo estás, José? Muy bien, muy bien. Un gusto estar con vos nuevamente en este espacio y estar compartiendo, ¿verdad? Un poco del contenido, ¿verdad? Que vamos a llevar a cabo. Hemos decidido titular este espacio como Escuela Crítica de Ciencias Sociales porque consideramos de que es una escuela. Queremos que ustedes aprendan de nosotros, pero principalmente nosotros aprender de ustedes. Este espacio está dirigido a la literatura, a la filosofía, a la antropología social, a la antropología cultural, a la sociología, a la psicología, y vamos a abordar diversos temas que sin duda alguna van a enriquecer su vida y también la nuestra. En esta ocasión vamos a abordar un libro muy conocido, un libro de el escritor, principalmente poeta y periodista Gustavo Adolfo Bécquer, muy famoso, muy conocido, que es Rimas y Leyendas. Principalmente vamos a hablar sobre el contexto histórico, el contexto político y todo ello que tiene que ver con la obra, vida y el contexto cultural enmarcado en Gustavo Adolfo Bécquer. Cuando leíamos a Bécquer, recuerdo de que conversábamos bastante, y una particularidad de este poeta y de su obra es precisamente que las introducciones de sus libros, las ediciones principalmente tanto en México como en España, son sendas, ¿verdad? Los licenciados en español, los licenciados en literatura hispánica se dedican a escribir bastante sobre Bécquer, pero hay rasgos de su personalidad, hay rasgos de su arte que no sean abordadas, incluso son desconocidas. Por eso vamos a abordar distintos temas concernientes al mismo, ¿verdad? Al mismo paraguas, vamos a decirlo, narrativo, el cual Bécquer propiamente es dueño, ya que Bécquer es fundador de una poesía muy intimista, una poesía, si se quiere, efectista, y una poesía impresionante, una de las más sensibles de los últimos tiempos en nuestra literatura castellana. ¿Qué te pareció leer a Bécquer? Sí, recuerdo lo que vos me decís y cuando charlábamos sobre estos temas, sobre Bécquer, sobre los libros, sobre sus rimas y leyendas, hay que recalcar, ¿verdad? Que Bécquer, su nacimiento y todo eso, y hay que recalcar también cuando nació, de dónde viene su apellido, porque siempre lo conocemos como Gustavo Adolfo Bécquer, pero en realidad ese es su nombre. Su nombre completo es Gustavo Adolfo Gustavo Claudio Domingo Insauti y Batista Bécquer. Entonces, el Bécquer es ya el quinto apellido de él. Él nació, ¿verdad?, el 17 de febrero de 1936, ¿verdad?, en Sevilla, en un barrio llamado San Lorenzo. Hay que ver, como estábamos diciendo, o como decías vos, que su vida fue marcada, ¿verdad?, por la sensibilidad. Fue una persona sensible y en su escrito puedes ver cómo plasmó sus poemas, cómo plasmó sus emociones, sus sentimientos. Y esto puede ser el resultado de su vida trágica, podríamos decir, que tuvo. Porque acordate que él perdió a su padre a los 5 años. Y a la edad de 11 años perdió a su madre, entonces quedó huérfano. De ahí viene y todos sus hijos de su mamá, sus hermanos en este caso, fueron asignados a distintos familiares para que se hicieran cargo de él. Él fue asignado a uno de sus tíos y allí fue donde comenzó, ¿verdad?, a meterse un poco en el mundo como de la pintura y cosas así. Entonces al final su infancia fue marcada, ¿verdad? La melancolía reinó en ese momento. Y puede ser que esa sensibilidad, ¿verdad?, en su pluma haya sido el resultado de tener una vida tan trágica como eso. No sé qué opinas sobre eso. No, ciertamente lo que decís tiene mucho que ver, porque cuando un escritor hace una obra, principalmente una obra poética, que digamos la poesía podría decirse que es el género literario por antonomasia en el cual uno puede expresar su afectividad, más allá del ensayo, que es un género didáctico, más allá incluso de los ensayos académicos, los que vemos en las universidades, ¿verdad? Por ejemplo, la biología, la antropología social, la antropología cultural, que son ensayos muy técnicos. En el caso especial de la poesía,
ciertamente es el único género literario, me atrevería a decir, de que el poeta plasma su interioridad, pero esa interioridad está íntimamente ligada a su vida. Y lo que le pasó a Becker es importante, ¿verdad? Porque, digamos, vemos una destrucción, vamos a decirlo así, de la psique o de la psiquis, en el cual, más allá del escritor brillante que fue, era una alma bastante, digamos, dolorida, podría decirse. Se le llamó incluso el poeta del dolor. Entonces podemos ver ahí una correlación entre su poesía y su vida. Algo interesante que decís también es de que fue un poeta, un escritor excéntrico y extraño para su época. ¿Por qué? Porque, digamos, Gustavo Adolfo Bécquer está enmarcado en el romanticismo tardío, el postromanticismo. El romanticismo llega a España, o triunfa en España, con la llegada de los exiliados liberales perseguidos por el absolutismo de Fernando VII. Es en este mismo periodo de tiempo donde se traduce, por ejemplo, a Víctor Hugo. Pero, digamos, Bécquer, como decías vos, al quedar huérfano, llega, por ejemplo, con su madrina. La madrina lo acoge a él y a su hermano Valeriano, y en este sentido, él, estando en la casa de su madrina, hay un sinnúmero de libros que le llaman la atención. Por ejemplo, traducciones de Víctor Hugo, que es el último periodo del romanticismo, Chateaubriand, Balzac, Byron, Walter Scott. Y a pesar de todo, el romanticismo, vamos a decirlo español, está más ligado al romanticismo inglés, vamos a decirlo, que al romanticismo británico, más que al romanticismo alemán. Entonces es interesante comprender no solamente, digamos, el contexto histórico, sino también la vida del poeta, que ciertamente, como decías vos, fue un poeta muy sufrido y que esto lo expresó precisamente en su poesía, ¿verdad?, con anterioridad. Y uno de los poemas más enmarcados, ¿verdad?, de él, precisamente, como decís, es precisamente una rima que él tiene, creo que fue la rima 36, si no mal recuerdo, en el cual, entre otras cosas, él expresaba su profunda afectividad y sensibilidad. No solamente la rima 36, ¿verdad? Hay diversas rimas que él adquiere una notoriedad importante y la cual la refleja mediante su afectividad, vamos a decirlo así, exacerbada, pletórica. Sí, concuerdo con todo lo que decís. Hay que destacar que Bécquer fue influenciado, ¿verdad?, por el mismo Shakespeare, por el mismo Musset, por el mismo Heine, por Leopardi, por el poeta, que era un poeta italiano. Y todos estos poetas, por ejemplo, fueron poetas del romanticismo. Eran románticos. Su línea era el romanticismo. Entonces, podemos decir que al final todo lo que él adquirió, la información que él tuvo, o su filosofía de vida, estaba influenciado por estas personas. Entonces, por eso podemos ver que era una persona bastante melancólica, bastante nostálgica, que estaba influenciado siempre, ¿verdad?, bajo la tristeza, en todo momento. Y es interesante que él dice, por ejemplo, que él primero acomodaba, ordenaba sus sentimientos para poder escribir, a diferencia de otras personas que dicen, bueno, para yo escribir tengo que generar mis pensamientos, acomodar mis pensamientos. Pero él decía, no, yo necesito acomodar mis sentimientos, ordenarlo, saber qué estoy pensando, qué estoy sintiendo. Entonces podríamos decir que Bécquer con su pluma plasmaba en el papel sus sentimientos, lo que él sentía. Lo que él escribió, por ejemplo, en Rima y Leyenda, es sus emociones, ahí están plasmadas sus emociones, sus tristezas, todo lo que él vivió. Hay que destacar, ¿verdad?, que en realidad Bécquer no era una persona que a lo mejor iba a ser poeta, porque dice que sus tíos lo hizo ingresar a una escuela de marinero, donde él iba a ser supuestamente marinero, pero por coincidencias de la vida la escuela cerró, la escuela de Telmo, en Sevilla. Entonces cerró y él fue ya donde
su tío lo metió a la pintura. Y no era un mal pintor al final, era buen pintor. Pero lo que lo cautivó fueron todas las lecturas que él hizo donde su madrina, ¿verdad? Que allí había una biblioteca, dice. Entonces comenzó a leer, porque tuvo influencia también de su madrina. Entonces su madrina y el tío fueron los que fueron importantes post la muerte del padre y de la madre. Entonces ahí fue donde comenzó a leer, a meterse en el mundo de la literatura y donde comenzó a encontrar, ¿verdad? Esto de la poesía. Pero al final, bueno, nada es una coincidencia. Ya estaba porque iba a ser poeta. Y, y allí fue donde comenzó a escribir poesía. Y me causa mucho la atención, por ejemplo, una nota que leí en cierto momento en uno de sus libros, precisamente en este, ¿verdad? Que dice en su bibliografía, y la voy a recitar, ¿verdad? La voy a leer. Por ejemplo, dice, hay que recalcar, dice, perdón, esto es lo que dice. La poesía, dice, es la llama que Dios pone en el alma de unos privilegiados a la hora de su nacimiento, un soplo de grandeza. Entonces, al final la poesía, ¿verdad? Es una llama, ¿verdad? Que la persona trae desde el nacimiento, un soplo de grandeza. Y Becker ya lo traía desde eso, desde su nacimiento. Faltó poquito para que él llegara a encontrar su talento, el motivo de su vida, que era escribir, ¿verdad? Y después vemos que él eso lo plasmó porque él quiso resaltar y quiso llegar más lejos, y fue donde él se fue a Sevilla, ¿verdad? Se fue de Sevilla, perdón, a Madrid, y allí quería él cumplir sus sueños. Una anotación interesante que hiciste es con respecto a la poesía, ¿sí? Porque sobre todo ya bien entrado el siglo XXI y el siglo XX, se consideró de que, ya a fines, ¿verdad? Ya en nuestra generación se consideró de que la poesía es fruto espontáneo de una inspiración, cual si fuese una musa o una aurí, en la cual ella va a bajar del cielo y nos va a venir y a dar la inspiración. Pero para Becker no, ¿verdad? Para Becker era una poesía calculada. Él incluso dice de que no se dejaba, digamos, influenciar tanto por la inspiración del momento, sino que era una poesía calculada. Ahora, algo interesante también, alejándonos un tanto de las rimas, pero siempre correlacionado, es lo que él precisamente escribe en Cartas literarias a una mujer, y él dice: yo nada he estudiado y nada sé. Algo interesante de esto es que Becker, a pesar de ser un poeta que pensaba en su poesía, pensaba en escribirla, también tenemos que tener en cuenta que no era un poeta erudito. No vamos a encontrar, ¿verdad?, a Becker como los poetas del romanticismo, ¿verdad?, como por ejemplo Juan Ramón Jiménez, el propio Rubén Darío. No era esa clase de poetas eruditos, ¿verdad? Simplemente expresaba su afectividad. Él dice: no voy a aburrirte con nombres de los que no he leído. Él no citaba autores que evidentemente no había leído o que desconocía. Claro que podemos ver de que era un buen lector de Shakespeare, por ejemplo, de las obras shakespearianas, y tuvo bastante influencia. La rima 65, que viene correlacionada con su vida y con lo que estamos hablando, es una de las rimas que me parece una radiografía de su vida. Recitándola, dice: llegó la noche y no encontré un asilo, y tuve sed, mis lágrimas bebí, y tuve hambre, los hinchados ojos cerré para morir. Estaba en un desierto, aunque a mi oído de las turbas llegaba el ronco hervir. Yo era huérfano y pobre, el mundo estaba desierto para mí. Ciertamente es una radiografía, como te decía, de su vida y de su futura obra, precisamente. Exactamente. Por ejemplo, él constantemente, como mencionaba vos, él plasmaba su tristeza o lo que había sido su vida, o lo que era su vida en ese momento. Fue durante el tiempo que vivió. Por ejemplo, una de las rimas también, o una de las poesías que él plasmó, que es interesante, allí como que describe de una manera breve lo que era su vida. Por ejemplo, te la voy a leer. Dice: mi vida es erial, flor que toco se deshoja,
que en mi camino fatal alguien va sembrando el mal para que yo lo recoja. Entonces él decía, en mi camino va sembrando el mal una persona para que yo lo recoja. Entonces, toda flor que toco, decía él, se destruye. Entonces, él se describía como alguien que solo le pasaban cosas malas, ¿verdad? Que su vida era muy trágica. Entonces, todo esto fue el resultado de todo lo que mencionamos anteriormente, todo lo que le pasó en su infancia, la pérdida de sus padres. También podemos destacar cuando él se fue a Madrid. Él se fue con una visión. Vos sabés que Becker era un poeta bastante idealista. Era bastante idealista. Él plasmaba paraísos, lugares pintorescos, y los plasmaba en la poesía. Entonces, cuando él se fue a Madrid, él se fue con la ilusión que se iba a encontrar con un lugar maravilloso. Sin embargo, cuando él llegó, él se fue a Madrid en 1854 y él decía, bueno, voy a un lugar maravilloso, pero cuando él llegó miró la cruel realidad. Estaba en ese tiempo un conflicto sociopolítico en ese momento de los liberales y todo eso, y él se encontró con un lugar hostil, podría decirse. Hay que destacar que Becker no era una persona tampoco bastante expresiva, un poco retraído. Se dice que sus amigos le ayudaban a que él entablara como más conversación, pero a él le gustaba como mantenerse más aislado. Vos sabés que a los poetas casi como que los caracteriza eso, la soledad, y él no era la excepción en ese momento. Después se puede decir, ¿verdad?, que incluso él cuando llegó a Madrid, su vida, digamos que Becker no era un poeta que tuvo en el momento dinero, no era un poeta que tenía una fortuna. Imagínate que él iba con la ilusión que dice que iba a ganar 60.000 reales, que en ese tiempo era una fortuna. Él creía que con su escrito que él tenía, con su labor de poeta, él decía, llego a Madrid y allí mis escritos los van a valorar y ahí nomás voy a hacer una fortuna con mis escritos. Sin embargo, no fue así. No ganó nada en el momento y durante su vida casi no. Si él trabajó ya en un periódico ya, porque como vos dijiste al principio, él fue periodista. Eso fue su principal trabajo. Imagínate que dice que su tío le tuvo que enviar 30 reales para que él pudiera hospedarse en Madrid, en un cierto lugar, y pues vemos que venía de una familia, se dice que venía de una familia real, de la realeza, pero era una familia que ya venía en decadencia durante mucho tiempo, pues. Entonces, no tenían dinero, digamos, en ese tiempo, sino que su tío fue el que lo ayudó durante cierto tiempo. Y se puede ver, ¿verdad?, que dice que le mandó 30 reales para que él se pudo hospedar. Entonces, después tuvo que buscar un trabajo, que fue el trabajo de periodista. Allí aterrizamos un poco ya el Becker, ¿verdad?, que tenía que enfrentarse a la vida, que tenía que vivir, y no tenía que vivir de ensueños, como lo narraba en su poesía. Porque al final él se chocó con una cruda realidad. Llegó a Madrid y miró que la realidad era otra, ¿verdad?, y que no podía vivir de ilusiones. Y como decir, él vivió de sus artículos periodísticos, básicamente, como decir. Eso es importante entenderlo porque Becker, hasta que fue censor de novelas, ¿no?, del ministro de Cultura en esa época, que fue su gran amigo, él no tuvo un gran desahogo económico. De hecho, nunca lo tuvo, nunca lo llegó a tener, ¿verdad? A diferencia de grandes escritores de ingleses, por ejemplo, o de otras lenguas como Shakespeare, ¿verdad?, que ya a fines de su vida pues ya llegó a tener una considerable fortuna. Y como decir, venía de una familia, si bien es cierto, con ascendencia real, pero ya era una familia en decadencia. Y algo que caracterizó también a Becker, y creo que también tiene una correlación con otro gran escritor, esta vez del realismo, que es Benito Pérez Galdós en su obra Marianela, es de que ambos eran personas retraídas y tímidas, como decís vos. Ahora bien, esa timidez
en palabras, vamos a decirlo, en palabras expresadas, no fue indefectiblemente una timidez que se trasladó a su literatura, que es una literatura cargada de afectividad, pero también cargada, digo yo, de un profundo pesimismo. No sé qué pensás al respecto, porque también era un tipo pesimista. Yo creo de que esto fue debido a la idealización que le ponía, una idealización exacerbada que no se sostenía en una estructura, vamos a decirlo, una estructura sólida, y que también chocaba frontalmente con sus amores. Vamos a decir, por ejemplo, Julia Espín. No sé qué pensás sobre Julia Espín o ese presunto amorío que tuvo el poeta con su hermana también, que era menor que ella, pero en especial Julia Espín, que se considera que inspiró muchas de sus rimas. ¿Qué pensás al respecto? ¿Cuál es tu idea sobre ese presunto idilio? Es interesante lo que mencionas porque ahí ya caemos ya en la vida afectiva, ya en la vida romántica de Becker, de sus relaciones afectivas. Y bueno, en realidad fueron marcadas también por la tragedia, porque Julia Espín fue una mujer que no le llamó la atención. Bueno, Becker sí estaba enamorada de ella, pero ella no. Y era una mujer de la alta sociedad, era una mujer de prominencia en la sociedad. Se dice, por ejemplo, que su papá era director de un palacio donde se practicaba música. Y ella era practicante, cantaba ópera, si no me equivoco. Entonces llegó a ser una cantante de ópera prominente, una mujer autónoma, y eso fue lo que le demostró a Becker también, que era una mujer autónoma, que era una mujer, y lo despreció a Becker, y porque él era al final alguien que no era nadie, no tenía prominencia en la sociedad. Al final ella se terminó casando con un hacendado que era de dinero. Entonces vemos que aquí, bueno, las diferencias sociales aquí reina. Entonces al final todas sus rimas él las escribe por el amor que le tenía a ella. Él plasma la mayoría de sus rimas, de sus poesías dedicada a ella. Sin embargo, eso no sirvió de nada porque ella nunca le prestó atención. Fue un amor tóxico, podría decirse, que al final no fue correspondido. No hubo reciprocidad, sino que solo de parte de él. Y fue trágico, ¿verdad? Se puede ver en las poesías donde él plasma que él dice que caminaba por las calles y él la miraba en el balcón ahí, y ahí y allí creaba él sus poesías. Él la miraba desde lejos a ella, y esto fue algo bastante triste, ¿verdad? Porque al final no consiguió el amor que él creía. Eso fue un amor platónico para él. Y es interesante porque no sé si te has fijado, en la mayoría de todos los casos de los poetas, como Shakespeare, el propio Cervantes, el propio Neruda, siempre han tenido un amor idealizado que nunca alcanzaron. Y eso es como que siempre lo caracteriza a los poetas. Y al final Becker no fue la excepción, también tuvo esa persona, y al final él nunca logró alcanzarla. Ciertamente lo que acabas de decir es muy interesante, ¿verdad? Sobre todo para la vida de un poeta tan brillante. Pero a pesar de que, digamos, las rimas, al menos no solamente en América Latina, en el mundo latino, sino también en España, es lo que más se conoce. Recordemos que gran parte de lo que dedicó sus últimos años fue a Historia de los Templos de España, que pretendía ser un estudio, vamos a decirlo, arquitectónico, ¿verdad? Un estudio arquitectónico donde él reflejaría la grandeza de la religión cristiana. Recordemos que también, ¿verdad?, donde vivió, que fue en sus últimos días, que fue en Toledo, a pesar de que muere en Madrid allá en 1870, Toledo tiene una marcada influencia musulmana. Entonces esto podría ser un contraste, o él quería establecer un contraste en el cual indirectamente podríamos ver una dicotomía entre la religión, ¿verdad?, entre el propio cristianismo, el propio judaísmo, e incluso también el mundo musulmán, ¿verdad?, que fue básicamente lo que él presentó en esa Historia de los Templos de España, que lamentablemente quedó inconclusa, ¿verdad? No sabemos cómo hubiese quedado la obra terminada, pero ciertamente hubiese sido
un poco considero yo menos conocidas que las rimas, porque las rimas son muy fáciles de leer, ¿verdad? Las rimas son tan fácil de leer que incluso una persona que está incursionando en la poesía sería un muy buen libro para que comenzara a leer sobre poetas y sobre todo conocer a los mejores exponentes de nuestra lengua española. Es interesante ese punto, ¿verdad? Porque podemos ver que él en cierto momento, cuando durante el tour en Madrid, él se hizo amigo de un ministro y él dice que él le dio todos sus apuntes con esperanza de que algún día él los publicara. Claro, el ministro tenía prominencia en la sociedad en ese momento, que estaba reinando la Isabel II. Entonces, él le dio los escritos, pero eso al final, cuando hubo un conflicto, ya como para los 1870, eso se quemó por el conflicto sociopolítico de lo de la reina Isabel, que ya venía en decadencia, y todo eso se quemó. Pero él dice que después sacó otro escrito, podría decir como una copia de lo que se había perdido, y que son los Gurriones. Al final nunca se publicó nada, nunca él logró cristalizar, podría decir de cierta manera, su trabajo por el que trabajó tantos años. Fue hasta que él murió, fue que ya sus amigos, ya por su muerte, ellos publicaron, hicieron una recolecta y publicaron lo que se conoce hoy como rimas y leyendas. Entonces vemos que él nunca logró culminar, a llegar a cristalizar su trabajo, en el que trabajó durante tanto tiempo. Se dice que él también hubo una época en la que estuvo en un monasterio, no recuerdo mucho el nombre ahorita, y él allí dice que escribió también unos escritos, cartas desde mi celda. Él escribió también eso, que eso se dio a conocer también. Pero al final vemos que en vida este escritor no tuvo el éxito que él quiso haber tenido, quizás, ¿verdad? Sino que ya por su muerte fue que ya él fue reconocido como un gran poeta, y al final lo es, ¿verdad? Es uno de los grandes poetas de la historia, quizás uno de los más grandes de todos los tiempos, ¿verdad? Junto al lado de Shakespeare, de Cervantes, por todo lo que hizo, ¿verdad? Cómo plasmó. Creo que no hay un poeta tan sensible como él que logre plasmar en el papel sus emociones, que logre plasmar sus sentimientos de una manera como él lo hizo. Sí, evidentemente. Una característica que lo enmarca a Bécquer dentro del romanticismo, le llaman romanticismo tardío, ¿verdad? Vamos a llamarlo posromanticismo, es la revitalización de figuras en la sociedad que no son tan importantes, ¿verdad? O la sociedad no los considera tan importantes. Por ejemplo, estamos hablando de los vagabundos, de los piratas, incluso de las prostitutas y la prostitución también, ¿verdad? Algo interesante esta vez en el romanticismo mexicano es un poeta que admiro mucho, que desde mi perspectiva era más erudito que el propio Bécquer, aunque Bécquer nunca dijo que fuese erudito, pero sí tenía un academicismo más marcado que el propio Bécquer, pero que escribieron prácticamente en la misma época. Estamos hablando de Manuel Acuña. Y Manuel Acuña, que sería interesante abordar un tema posterior, ¿verdad?, a esto, escribiría una obra brillantísima, o poemas brillantísimos, pero en especial uno que le dedicó a un buen amigo, pero que el poema él lo tituló La Ramera. ¿Por qué? Porque hace una revitalización de la figura de una mujer que incluso lamentablemente en nuestra modernidad pues no es bien vista, ¿verdad? Sin embargo, esto hacen los poetas románticos, y me gusta cómo finaliza el poema de La Ramera de Manuel Acuña, porque es brillantísimo. Primero, él dice: pobre mujer que abandonada y sola sobre el oscuro y negro precipicio, en lugar de una mano que la salve, siente una mano que le impele al vicio. Y algo interesante, y correlacionarlo con Bécquer y su revitalización romántica de figuras que no son tan prominentes en la sociedad, es como cierra el poema, porque él dice: y entonces, en lugar de un anatema, en lugar de un desprecio, escucharás al Cristo del Calvario, que añadiendo tu pena a tus lágrimas tristes en abono, te dirá como a tiempo a Magdalena: levántate mujer, yo te perdono.
Este poema fue escrito en 1869, un año después de la muerte de Becker. No existe una constancia de que ambos se hayan conocido o escuchado el uno del otro, pero evidentemente esto los enmarca en el romanticismo, vamos a decirlo, o el posromanticismo español y el posromanticismo mexicano, que evidentemente revitalizaban, ¿verdad?, estas figuras, como por ejemplo los piratas, la mujer, la religión también, porque había una gran crisis también, una gran crisis religiosa, que no se vio bien en España y que a pesar de ello, Becker, me imagino que intentó ahondar en Historia de los Templos de España, y es que recordemos cuando Darwin publica su obra El origen de las especies en 1869. Hay una enorme crisis religiosa en toda Europa, en Europa, y principalmente, digamos, en países como Francia, Inglaterra, Alemania, pero esto no trascendió a España, ¿verdad? Porque España venía de un conservadurismo católico exacerbado, o ultraconservadurismo, vamos a decirlo de alguna forma, y la cual me parece de que Becker estaba al tanto de esto, me imagino que sin entender mucho, ¿verdad?, el debate científico, el debate antropológico, pero sí lo hizo desde el punto de vista artístico. Sí, concuerdo con vos, ¿verdad? Fueron dos poetas que tuvieron un parecido, ¿verdad? Tuvieron una similitud bastante parecida a su forma de escribir. Como decís vos, quizás no se llegaron a conocer, pero su pluma, su manera de escribir, su manera de plasmar sus sentimientos en la poesía, pues es parecida. Hay que remarcar un dato, ¿verdad?, que se remota, ¿verdad?, a los inicios de Becker, que es que su primera poesía que él escribió se llamaba Oda a la muerte. Eso fue su primera poesía que él escribió. También hay que remarcar, ¿verdad?, que antes de ser poeta compuso con su amigo Narciso. Él tenía un amigo que se llamaba Narciso Cumpillo, un drama llamado Los Conjuros y una novela el estilo de Walter Scott. Esos fueron escritos que él hizo antes de llegar a escribir poesía o entrar ya de lleno en el mundo de la poesía. Ya él venía escribiendo algunas cosas sobre literatura y fue el inicio, podríamos decir. Hay que también recalcar de Becker su segunda relación, ¿verdad?, que tuvo, que al final le tuvieron 2 hijos. Y al final él ya en ese momento estaba enfermo. Dice que él siempre tuvo, su vida sentimental fue trágica porque, bueno, con la segunda persona que en realidad tuvo una relación, le tuvo los 2 hijos, pero sin embargo su relación fue inestable. Al final tuvieron problemas y incluso él cuidaba a sus hijos. Se juntaba con su hermano Valeriano y cuidaban a sus hijos. Porque su hermano Valeriano también es interesante, que los dos eran confidentes. Él era su mejor amigo, dice. El mejor amigo. Es normal, ¿verdad?, en la actualidad que vos tengas y tu amigo sea, pero no tu hermano. En el caso de él era su confidente. Su confidente y bueno, y con él cuidaban a su familia. Su hermano tenía también 2 hijos. Y interesante, ¿verdad? Podría decir, irónico que a él también lo dejó su esposa o tuvo problemas con su esposa y él quedó solo. Entonces se juntaban, dice, y cuidaban a su familia, a sus 2 hijos. Incluso después, una vez de su sobrina, la hija de Valeriano, tras la muerte de Valeriano, escribe unos escritos donde él plasma cómo era Becker, porque Becker, no, si vos te recordás, no quedaron muchos escritos sobre su vida personal. Dice que al final él pidió que los quemaran, porque no querían que supieran de su vida íntima. Ciertamente, como decimos, él quemó toda su correspondencia, porque él decía, sería mi deshonra, dice, pero bueno, al final se perdió uno de los grandes documentos en el cual podríamos considerar de que podríamos estructurar su vida afectiva amorosa, y lamentablemente eso se perdió para siempre, ¿verdad? Pero nos quedan sus escritos. Creo que ha sido un placer discutir estos temas. Sin duda alguna se nos quedó inconcluso, ¿verdad? Quedaron muchas cosas que abordar, y creo de que evidentemente este tema es amplio hablar de la vida de un poeta tan universal en nuestra lengua, tan admirado por muchos, ¿verdad?, por muchos poetas jóvenes,
y considero de que quedó inconcluso. Seguramente muchos datos se nos escaparon, algunos los dimos un tanto no certeros, pero hicimos o intentamos plasmar lo mejor que pudimos, ¿verdad? Queremos agradecer a ustedes por ver este video, y también a la biblioteca de nuestra ciudad, la biblioteca de Jinotepe, ¿verdad?, por permitirnos este espacio, ¿verdad?, del departamento de Carazo, y agradecemos como les decía, por este espacio y por habernos visto y escuchado hasta este momento. No sé si te respondan. Sí, es corto el tiempo, ¿verdad? Cuando se habla de estos temas, porque son temas muy interesantes. Cuando se habla de temas de literatura, de biografía de personas como Becker, uno se queda corto con el tiempo al final, porque hay tanto dato que dar de este personaje histórico, uno de los más grandes de todos los tiempos de la poesía. Eso no hay que dudarlo, que fue uno de los más grandes. Y lo dejó un legado enorme, ¿verdad? A todos los amantes de la poesía, a todos los que amamos la literatura, y eso no tiene precio. Se lo quedó pendiente lo de su muerte, lo de su enfermedad, que fue algo muy polémico. Sí, también. Pero en un futuro donde tratemos este mismo tema, quizás lo volvamos a tocar en un futuro, podremos hablar sobre eso. Fue un placer estar siempre en este espacio, que lo queremos compartir con todos. En la próxima entrevista o en el próximo video vamos a hablar, ¿verdad?, de otros temas. Siempre estaremos hablando de una multiplicidad de temas, no solo de poesía, sino de otros, ¿verdad?, de temas, como dijiste al comienzo, de cultura general, de psicología, de antropología, de filosofía, incluso de astrofísica y de otros temas, ¿verdad? Fue un placer y pues los vemos en otra ocasión.